Te lo doy todo y tú me enseñas, operando el mundo natural, cargando los sentidos de impulsos asociados y conspira también la gran mentira con fauces de cuartel y brazos de picana, la muerte que ellos legalizan y que nosotros resistimos a fuerza de verdad y balas elocuentes. Entre febrero y marzo de 1970, 2 años antes de su muerte, Ibero Gutiérrez escribía estas palabras. Eran el resultado de un largo camino de deterioro institucional del país y del contexto regional. Es recurrente ubicar el golpe de Estado de 1973 en el marco de una crisis general que el país evidenciaba desde fines de los años 50, cuando los indicadores de crecimiento económico y distribución del ingreso mostraron un gran deterioro. Los contemporáneos a la época se habituaron a hablar de crisis nacional, que además de referir al agotamiento de un modelo de crecimiento económico, el ISI aludía a la dificultad de los actores políticos para responder a este descontento social. En este largo camino de deterioro hay dos principales periodos, aquel que va de 1958 a 1967, marcado por los dos colegiados blancos y el comienzo de la crisis institucional, y otra entre 1968 y 1973, caracterizada por el espiral de violencia que no paró de crecer. Entre 1958 y 1967, las tensiones sociales y la radicalización de discursos políticos de distintos espectros legitimaron el escepticismo acerca de la funcionalidad del régimen democrático en Uruguay. El enrarecimiento de las relaciones políticas se ve plasmado en diversas expresiones de violencia política provenientes tanto del Estado como de distintos grupos sociales. Esto se canalizó de distintas maneras, encarando una lógica de acción y reacción, la percepción de incapacidad de quienes estaban en el gobierno ante crecientes rumores de corrupción en el sistema político, presión desde las cámaras empresariales, conflictividad de empresarios y trabajadores, movilización sindical, agitación estudiantil, manifestaciones callejeras y operaciones de orden a cargo de fuerzas policiales propensas al desborde represivo, así como también la acción de grupos que actuaban desde la ilegalidad amparados por el Estado, conocidos como grupos parapoliciales, los responsables de la muerte de Ibero Gutiérrez. Habitualmente resulta difícil ubicar a los primeros responsables de esta espiral de violencia. Sin embargo, una gran responsabilidad le cabe al Estado, dirigido por sucesivos gobiernos, que aunque elegidos en elecciones libres, no pudieron responder de otra manera, sino con el uso de la fuerza ante ese descontento que no lograban calmar por la vía de acción democrática del gobierno. En este camino, las medidas prontas de seguridad fueron una de las cartas más usadas por los sucesivos gobiernos y uno de los principales responsables del creciente autoritarismo. Las medidas prontas de seguridad, según el artículo 168.17 de la Constitución de 1952, decía: al Consejo Nacional de Gobierno, actuando con el ministro o ministros respectivos, corresponde tomar medidas prontas de seguridad en los casos graves e imprevistos de ataque exterior o conmoción interior, dando cuenta dentro de las 24 horas a la Asamblea General en reunión de ambas cámaras o en su caso a la Comisión Permanente de lo ejecutado y sus motivos, estándose a lo que estas últimas resuelvan. En cuanto a las personas, las medidas prontas de seguridad solo autorizan a arrestarlas o trasladarlas de un punto a otro del territorio, siempre que no optasen por salir de él. Este texto constitucional dejaba a la libre interpretación del Poder Ejecutivo en qué momento el país asistía a esa conmoción interior, y poco a poco esa situación de excepcionalidad se fue haciendo norma. Tal fue el caso de las sucesivas prisiones que tuvo Ibero Gutiérrez antes de ser asesinado. Por manifestaciones estudiantiles o juveniles o políticas, fue arrestado en numerosas oportunidades, bajo medidas prontas de seguridad, es decir, mediante la arbitrariedad del gobierno en cuanto a qué es lo que conmociona interiormente un país. Pero ¿por qué tomar la figura de Ibero Gutiérrez como la figura a estudiar de los mártires estudiantiles? Desde los 14 años, Ibero Gutiérrez se consagra con pasión a las artes plásticas y a la poesía, que escribe secreta y febrilmente desde los 16 años hasta pocos días antes de morir. Su asesinato, recién en
en vías de esclarecerse años después, fue cometido por un comando cazatupamaros, más conocido como Escuadrón de la Muerte. El 28 de febrero de 1972, su cuerpo apareció en una cuneta de camino de las tropas y Melilla. Había sido literalmente crucificado por 13 impactos de bala calibre 38, provenientes de diferentes armas. Con tal saña, las fuerzas de grupos reaccionarios del Uruguay aleccionaban a toda una generación que nacía, ejecutando a un militante estudiantil, pensante y sensible, aunque sin ninguna duda muy rebelde. Una multitud acompañó sus restos al cementerio del Buceo. Al otro día, el 1 de marzo, Juan María Bordaberry, quien meses después haría el golpe de Estado, juraba respetar la Constitución de la República Oriental del Uruguay. Esos eran los tiempos que corrían. Estos elementos son los que configuran la imagen de mártir estudiantil que forma parte de la memoria popular y es la que sin duda nos aparece primero cuando pensamos en Ibero Gutiérrez. Pero a esta imagen histórica subyace también la del artista, poeta, plástico. En el arte de Ibero Gutiérrez confluyen precisamente el impulso de transformar la sociedad y el de cambiar la vida desde la cultura. Un protagonista comprometido con una época de radicalización que él mismo encarnó. Su escritura tiene una triple fusión, la de las vanguardias artísticas, la de la revolución social y la de quien hace del arte un instrumento vital para el crecimiento personal y colectivo. Si esta luz no es necesaria, preparemos otra oscuridad, dentro de la cual no quepan más que dos velas dentro de las cuales no quepan más que dos seres, y dos seres que dentro de una vela no tengan más lugar de movimiento que la única vela. ¿Acaso no viste mi astucia, la pericia en el arte, el día nebuloso y gris, o las mangas del asunto, el arco iris? Por favor, aleja ya de mí este cáliz, decía, alzando la poesía. Estas palabras expresan, en un plano tal vez inesperado, marcado por diferentes tendencias de irreverencia generacional, cómo numerosos sectores de la juventud, en particular la que estudiaba, se volvieron actores muy relevantes en este período a partir de un comportamiento netamente antisistémico, desde las demandas por el boleto estudiantil y el presupuesto para la enseñanza, pasando por el rechazo a las políticas represivas que ya en septiembre de 1968 habían cobradose la vida de 3 estudiantes desarmados en las calles. Las consignas revolucionarias de tinte izquierdista desbordaron el espacio juvenil y mucho se ha escrito sobre la clave política de esta revuelta estudiantil. Sin embargo, esta no fue solo en un sentido político ideológico, sino que también había una dimensión cultural, como lo demuestra el poema antes leído. Estas dos dimensiones se superpusieron en el comportamiento juvenil de la época, aunque no sin tensiones. Se fue forjando un modo de ser joven que integraba una actitud rebelde y una actitud de experimentación vital, una rebeldía frente a los acontecimientos y las tradiciones de las generaciones anteriores y una visión crítica de la situación social y política contemporánea. La cuestión política e ideológica exasperó a los sectores conservadores y el componente cultural de la revuelta juvenil constituyó un gran problema para el gobierno y para aquellos sectores más conservadores de la sociedad. Pero como toda acción suele tener una reacción, en este tiempo comienzan a suceder cosas mucho más graves. La tarde del 16 de julio, el estudiante Abel Adán Ayala Alves, de 28 años y oriundo de Rivera, estudiante de medicina y empleado de la sanidad policial, salió de su trabajo en dirección a la casa de una amiga, a quien debía entregar un libro, pero nunca llegó. Fue el primer desaparecido de aquel tiempo y con toda certeza la primera víctima del llamado Escuadrón de la Muerte, que a imitación de lo que sucedía en Brasil, comenzaba a sembrar el terror en Uruguay. A las 7 de la tarde, un automóvil rojo llegó al domicilio de Ayala con 3 hombres en su interior. Uno se bajó, tocó el timbre y preguntó por él. Su compañera le dijo que no había llegado, tras lo cual el vehículo se marchó. Al pasar las horas y los días, sin que se supiese dónde estaba, los padres del estudiante viajaron desde Rivera con una carta de recomendación del intendente
intendente y se entrevistaron con el subsecretario del Interior, Armando Acosta y Lara, quien luego se comprobaría que tendría vínculos con los escuadrones de la muerte. Este les dio a su vez una entrevista con el jefe de policía de Montevideo, quien sin embargo los hizo recibir por un subalterno. La búsqueda fue infructuosa. A los familiares de Abel Ayala se les dijo que lo más probable era que el joven fuese un tupamaro infiltrado en la policía y que al apreciar que corría riesgo de ser descubierto, había pasado a la clandestinidad. Ayala no tenía militancia política conocida. Manuel Antonio Ramos Filippini, estudiante y funcionario del Ministerio de Relaciones Exteriores, sí la tenía. En octubre de 1969 había sido procesado por asistencia a la Asociación para Delinquir. Se le habían encontrado algunos volantes del MLN y había estado preso hasta junio de 1970. Su domicilio había sido allanado en varias ocasiones, sin que se hallara ninguna prueba incriminatoria. Mientras tanto, el 31 de julio de 1970 había sido secuestrado el agente del FBI Dan Anthony Mitrione y asesor de la CIA en materia de seguridad para Uruguay. En otras palabras, enseñaba tortura a los militares y policías de Uruguay. También había sido secuestrado su chofer, el sargento Emilio González. Había identificado una foto de Ramos Filippini como la de uno de los autores de la acción de secuestro. El inculpado fue detenido esa misma tarde, pero debió ser dejado en libertad cuando González no lo reconoció en un manchamiento, lo que quiere decir una identificación de una persona a través de un espejo falso. Manuel Antonio era socio del club de tiro y llamaba la atención que retiraba todos los proyectiles que le permitía su asociación, pero empleaba solo una parte mínima de los mismos. La policía sospechaba que entregaba el resto al MLN. La noche del 30 de julio de 1971, a pocas horas de cumplirse el año exacto del secuestro de Mitrione, 4 personas se presentaron en su casa diciendo ser policías. Presentaron documentación como tales y le pidieron que los acompañara a jefatura, donde le harían algunas preguntas. Manuel le pidió un buzo a su madre, le dijo que regresaría pronto y marchó con ellos. Pero a las 10 de esa misma noche, un matrimonio encontró el cadáver del joven sobre unas rocas cerca de lo que entonces era el local de fiestas Quibón. Tenía 13 impactos de bala y le habían fracturado los 2 brazos. Junto al cuerpo habían dejado unos volantes mimeografiados que decían: Comando Cazatupamaros Oscar Burgueño. A partir de ese momento no hubo lugar a dudas. Un escuadrón de la muerte actuaba en Uruguay. Así como estos casos, varios más se fueron sucediendo y poco a poco se fue sabiendo la verdad, sobre todo a partir del secuestro del fotógrafo policial Nelson Bardesio, quien, secuestrado por el MLN, reconoció la existencia del Escuadrón de la Muerte y denunció a varios de sus miembros. Sin embargo, esta revelación no cesó la acción de este grupo, quien se cobró como una de sus últimas acciones la vida del joven Ibero Gutiérrez, aquella fatídica noche de febrero.